nosotras somos el grupo 19, conformado por Valentina Gramajo, Valentina Arevalo, Ayara Bullaro y Milagros Brito Quesada. Bueno, nosotras ahora vamos a hablar sobre las tendencias políticas y legislación educativa durante la década de los 90. Pero primero vamos a contextualizar cómo llegamos a esto. Primero, a mediados de los 70, las políticas neoliberales impulsaron la no intervención estatal del Estado, así como también la reducción del gasto público, el ajuste fiscal del gasto y el aplacamiento de procesos inflacionarios. Pero hay que aclarar que el Estado lo acompañaba una función compensatoria, que implicó sobre todo el avance de las privatizaciones, especialmente la educación pública. Aunque todo este proceso no pudo revertir la tendencia centralizadora en el control y en la regulación de los servicios educativos. Por otro lado, se puede decir que en los 80 hubo un desplazamiento en cuanto a la responsabilidad del Estado por el sostenimiento de la educación, pero a la vez que se refuerza este rol subsidiario y su carácter centralizador. Bueno, en el siglo XX se iniciaron procesos de reforma educativa que intentaron redireccionar esa racionalidad política dominante neoliberal. En los años 90 se decidió tratar a las escuelas públicas y privadas de la misma manera en cuanto a su administración, lo cual hizo que se apoyara el crecimiento de las escuelas privadas y aseguró que tuvieran los mismos derechos y responsabilidades que las escuelas públicas, por lo que se reconoció que las escuelas privadas pudieran empezar a ofrecer educación de la misma calidad que las públicas y se optó por reducir las regulaciones y darles más libertad en su gestión. Bueno, ahora vamos a hablar de las leyes más importantes que surgen en lo que es el gobierno de Menem, en la que se destaca la ley de transferencia educativa, que se sanciona en 1992. Básicamente es la transferencia de las escuelas secundarias a las distintas jurisdicciones y a la entonces Municipalidad de Buenos Aires, ya que antes estaban bajo la responsabilidad del Estado-Nación. Es decir, es una provincialización de todas las obligaciones educativas, tanto secundario y nivel superior no universitario. Se le otorgan los servicios educativos nacionales y la totalidad de las instituciones, obviamente salvo las universidades, quedando bajo la responsabilidad pedagógica, administrativa y financiera de las jurisdicciones. Esta reforma fue concretada trayendo contigo la descentralización de las instituciones y a su vez que expresa cómo el Estado, pasó a ser planteado de una matriz sociocéntrica a una matriz mercadocéntrica y cómo la educación pasó a ser planteada como un derecho promulgado por el Estado a un bien social. Un año más tarde surgió en el 1993 la Ley Federal de Educación, la cual modificó el sistema educativo del nivel primario y secundario, ampliando los años de obligatoriedad a 10 años. Se introdujeron también transformaciones en el gobierno del sistema educativo, la estructura y niveles, los contenidos curriculares y la dimensión institucional. También se reorganizó la educación secundaria en nivel inicial, nivel de educación general básica, que eran 9 años, y polimodal, que eran 3 años. En cuanto a esto, la obligatoriedad se extendió desde el nivel inicial, desde los 5 años de edad, hasta los 9 años de educación general básica. Bueno, también se produjo una redistribución de funciones y responsabilidades a los distintos organismos y administración del sistema educativo argentino. Esto queda evidenciado en el artículo 3 de la ley, que garantiza el acceso a la educación mediante el sostenimiento, autorización y supervisión de los servicios necesarios, con la participación de la familia, la comunidad, sus organizaciones y por sobre todo a la iniciativa privada. Y este proceso fue llamado mercantilización de la educación. A partir de esta ley, el Ministerio de Educación asume como funciones, entre otras tantas, establece los objetivos y contenidos básicos comunes de los currículos de los distintos niveles, ciclos y regímenes especiales de enseñanza, donde se evalúa la calidad de la educación de todo el sistema educativo nacional, y en gran medida estas funciones se hicieron efectivas por la disposición de recursos financieros provenientes de créditos de organismos internacionales. Y nos queda mencionar la Ley de Educación Superior, la cual surgió en 1995, en donde la reforma educativa de los 90 incluiría también al sector docente, con la demanda de la profesionalización de los mismos, ya que se buscaba, volver más atractiva esta profesión, por lo que se buscaba que los docentes fueran individuos libres y que pudieran construir su propio camino profesional. Esto lo llevaría a que establecieran sistemas de evaluación y de acreditación docente para las instituciones de formación. De paso también se empezó a hacer hincapié en el desarrollo de las competencias, teniendo en cuenta
los conocimientos teóricos, pero también promoviendo habilidades pedagógicas, así como también capacidad de liderazgo y una gestión educativa. Que aquella facultad que presente mayor racionalidad y mayor eficiencia se le iba a otorgar mayor presupuesto para sostener becas, buena infraestructura, recursos tecnológicos y así seguir desarrollando sus prácticas. Tanto la ley de transferencia educativa como la ley federal mostraron, voy a hablar de lo que son las consecuencias, es que mostraron una clara diferencia entre las provincias en cuanto al financiamiento, administración y gestión y a la capacidad y la cantidad de recursos que ellas tenían. Bueno, ahora nosotros vamos a hablar sobre las tendencias en materia política y de legislación educativa en el marco de los años 2003 a 2015 y 2016 a 2019, en el que durante este periodo de tiempo, del 2003 a 2015, estuvo el llamado estado de bienestar, donde el control está bajo las manos del gobierno kirchnerista, por lo que durante este periodo surgieron varias leyes en las que podemos mencionar. Ahora lo que vamos a hablar es la Ley de Garantía del Salario Docente y 180 días de clases. Se sanciona en 2004, es un acuerdo que lleva el presidente Néstor Kirchner y los gobernadores en cuanto a garantizar los 180 días de clases en todo el país para los 10 años de enseñanza obligatoria y de esta manera asegurar el pago de los docentes en fecha. Por otro lado, la Ley de Fondo Nacional Docente, la Ley de Fondo Nacional de Incentivo Docente se sanciona en 2004. Se trata de que está financiado con un impuesto de emergencia que regirá por el término de 5 años y cuya asignación específica es el mejoramiento de la redistribución de los docentes. En el 2005 se sancionan dos leyes. Por un lado tenemos la Ley de Educación Técnico Profesional, que regula la educación técnica profesional en el ámbito medio, en el nivel superior no universitario y formación docente, donde se promueve la formación docente económico-productiva y se financia con fondos nacionales. Por otro lado, tenemos la Ley de Financiamiento Educativo, que aumentó la inversión del sistema educativo hasta alcanzar un 6% del PBI, que se buscaba garantizar la inclusión social para que todos puedan terminar sus estudios. Bueno, siguiendo las leyes mencionadas por mis compañeras anteriormente, tengo que mencionar la Ley de Educación Nacional, la cual es considerada la ley más importante durante este periodo, que surge en el año 2006 y amplió los años de obligatoriedad tanto en el nivel primario como en el secundario. Y en el caso del secundario, se ampliaron las ofertas educativas, lo que llevó a que hubiera más orientaciones para elegir. Y garantizó también el acceso a la educación de todos los niveles, mediante su financiamiento, creación y administración, de gestión estatal, y que aseguró también una cierta equidad, gratuidad y calidad educativa. Y por último tenemos que hablar de la Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en el nivel de educación superior, que surge en el año 2015, en el cual aseguró la universidad gratuita un 100%, financiada por el Estado Nacional, que permitió el arancelamiento de carreras de posgrado, la creación de evaluación y acreditación universitaria, y también se establece el currículum, una carga horaria y una formación práctica. También se dio la regulación pública de instituciones universitarias privadas. Bueno, en este gobierno, entre los años 2007 y 2009, también emergieron políticas públicas que democratizaron el acceso a las tecnologías de información y comunicación, destacando el programa Conectar Igualdad. Este programa lo que implementó fue la entrega de computadoras a estudiantes y docentes, lo cual impactó significativamente la reducción de la brecha digital y facilitó nuevas formas de sociabilidad y aprendizaje entre los jóvenes, promoviendo también de esta forma igualdad simbólica y expandiendo su uso en hogares que antes eran excluidos. Y también hay que mencionar la difusión de la formación docente, que hasta el año 2015 era gratuita y estaba sostenida por el presupuesto público, en donde se proponían ofrecer ejercicios como formación gratuita, institucional y universal. Ahora pasamos a hablar del periodo que sería 2016 a 2019 con el gobierno de Cambiemos, conducido por Mauricio Macri. Bueno, siguiendo con lo anterior, se creó un programa que se llamó Docentes Líderes en Acción, el cual buscaba construir una mejora en la equidad educativa, la cual aspiraba a que los directores participasen de este programa para que pudiesen mejorar la calidad de la educación. En este programa se trabajaba sobre los equipos de trabajo, el liderazgo educativo, las aulas heterogéneas, entre otros. Este tipo de gobierno estaba marcado fuertemente por lo que era el liderazgo y el emprendedurismo, se llevaba a los docentes a que sean entusiastas, creativos, etc.
Durante el gobierno de Macri, desde el 10 de diciembre del 2015 al 9 de diciembre del 2019, hubieron unas ciertas leyes sancionadas, donde uno de los primeros actos del gobierno fue crear un Instituto Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa, por decreto y sin debate con las organizaciones sindicales docentes, y la creación de este instituto significó un avance por derecha, un control disciplinario del trabajo docente y los mecanismos de selección de alumnos y alumnas mediante la acreditación de algunos saberes y competencias demandadas por el capital transnacional, en donde se plantean 6 ejes. Tenemos el ingreso, la permanencia y el egreso de todos en la educación obligatoria, la profesionalización docente y su valor social y cultural, los procesos de transformación e innovación de la escuela, el desarrollo de sistemas de información socioeconómica confiables y el vínculo de la escuela con las diferentes esferas de la vida y las competencias para poder ingresar a la educación superior. Entre los proyectos y los programas educativos que se dieron en este gobierno se destaca Secundaria del Futuro, que se centraron en reformas educativas destinadas a lo que era mejorar y modernizar la educación secundaria del país. Entre sus iniciativas se pueden destacar la implementación de lo que son nuevas tecnologías dentro del aula, actualización de los contenidos educativos para poder hacerlos más llamativos y adecuarlos a las demandas del siglo XXI, y la promoción de competencias como lo era el pensamiento crítico. El segundo proyecto que vamos a nombrar es el proyecto Unicaba, el cual formaba parte de un proceso de una reforma educativa que buscaba consolidar varios institutos de formación docente en una sola institución universitaria. Puede mencionar también el decreto 336 que marcaba el fin del convenio con las universidades públicas. Ahora vamos a explicar los procesos de mercantilización y privatización de la educación que tienen lugar desde finales del siglo XX y además de qué manera esto vulnera el derecho a la educación. Bueno, vamos a comenzar con el texto de Castellani, el cual habla sobre el proceso de mercantilización de la educación en Argentina, el cual fue impulsado por élites empresariales a través de fundaciones y ONGs educativas. Estas organizaciones estaban financiadas por grandes empresas, las cuales influían en las políticas públicas educativas mediante lobby, colusión público-privada y la puerta giratoria entre el sector público y privado. Se destacaron iniciativas como por ejemplo el proyecto Educar 2050, DUCERE, EIDOS, Enseñanza por Argentina, bajo la premisa de promover la mejora de la calidad educativa, pero también promovían valores empresariales y la idea de la educación como servicio del mercado. La redistribución económica de los años 90 polarizó la sociedad en América Latina, afectando la equidad educativa. Los sectores más ricos reciben mejor educación que los pobres, exacerbando las desigualdades. Históricamente, la educación pública en la región jugó un papel integrador hasta los años 80, cuando se empezó a fragmentar entre el sector público y el sector privado. Las élites abandonaron la educación pública al industrializarse el país, impulsando la educación privada. Luego, la fragmentación social y educativa afecta la equidad y la calidad educativa, y las políticas neoliberales reducen la distribución equitativa del bien educativo y promueven la competencia individualista. A la par de esto, se debate la autonomía escolar en relación con la equidad y la calidad educativa, ya que la autonomía puede mejorar las respuestas educativas, pero corre el riesgo de perpetuar desigualdades si no hay una inclusión activa de las diferentes identidades culturales en el proceso educativo, por lo que se discute el cambio de estos valores educativos, pasando de la igualdad a la equidad y el reconocimiento de la diversidad. En este periodo, la autora habla que se da una privatización exógena, que es el proceso por el cual una entidad, que generalmente es de entidad pública o estatal, es transferida o pasa el control de las manos privadas como resultado de un factor externo, una decisión. Bueno, ahora vamos a dar algunos ejemplos de ONGs. Tenemos, por un lado, la Fundación Cimientos, la EduCERE, fundada en 1998, Educar 2050, fundada en 2008, Enseñanza por Argentina, fundada en 2009, y la Fundación Barkey, fundada en 2010, que promueve la lógica de la meritocracia como la del premio castigo, que en Argentina se da por la implementación del programa de liderazgo e innovación educativa, y tiene atrás el mayor grupo empresarial a nivel mundial, y se introducen los valores asociados al liderazgo desde la lógica del emprendedurismo. Y
Finalmente vamos a hablar sobre la diferenciación entre el concepto de mercantilización y privatización, ya que podemos ver en el momento de la restauración conservadora, por la llegada del gobierno de Macri, que surge un proceso de privatización, es decir, que las personas que ocupan un lugar en el gobierno quieren hacer de la educación un negocio, por lo que los representantes de las fundaciones y ONG quieren hacer empresas o CEOs dedicados al negocio de la educación, en donde se integran en redes políticas que promueven valores mercantiles y que trabajan en pos de profundizar el proceso de privatización. Por lo que son actores que se convirtieron en interlocutores privilegiados del gobierno para la definición e implementación de políticas educativas. De acuerdo con lo expresado por mis compañeras, se puede observar que los distintos proyectos o programas educativos no llevaron más a que multiplicar la incidencia privada sobre los sistemas educativos, por ejemplo, ¿no? En la enseñanza por Argentina, Reeduca, etc. No hicieron más que modificar y reemplazar las funciones públicas o del sector estatal por las de principios empresariales. También se puede hablar que una de las principales vías para la privatización fue la firma de convenio entre lo que son el Estado y las fundaciones a través de empresas privadas, ONG y universidades privadas. Lo que llevó a esta privatización a hablar de una mercantilización de la educación, que era el sometimiento de las políticas educativas a las reglas del mercado, y a su vez tener en cuenta a la educación como un bien de consumo. El programa pedagógico que comparten todos estos programas es el liderazgo. Entender al liderazgo docente como al liderazgo empresarial y a su vez que intenta adoptar un lenguaje de gestión empresarial. Como consecuencia de esto se adopta la meritocracia, se da la idea de que cualquier joven exitoso puede desempeñar una figura de educador y a su vez que se descalifica la tarea del educador.